wowmx.tv. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Tele TV. Muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a platicar con Edgar Mendieta del Partido Revolucionario Institucional para que nos platique los temas más importantes que se han suscitado en las últimas semanas. Edgar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, amigo, aquí a la orden. Con gusto saludarte a ti y al auditorio. Muchas gracias. Oye, la vez pasada que tuvimos la oportunidad de platicar contigo y junto con Agustín Guerrero, bueno, platicamos una serie de temas, bueno, en realidad fueron dos temas básicamente, pero bueno, quisiera saber si del tema de la reforma energética, de lo que se habló también sobre el litio, ¿te quedó algo pendiente? Pues nada más hacer la reflexión que llegamos tarde a la historia, ¿no? Ajá. Se quiso hacer una reforma de nacionalización de litio, o bueno, la reforma minera, en la ley minera, ajá, para crear un instituto que sea el encargado del tema del procesamiento, de la extracción y el procesamiento del litio, así como el petróleo. Pero después el presidente declara que en 10 años estaría listo ese asunto. Entonces, en realidad, el litio es un tema de necesidad en este momento. Ya están generándose nuevas alternativas para la elaboración de energía eléctrica. El litio sirve mayormente para la energía, para las pilas de las computadoras, de los equipos tecnológicos. Ajá. Y quizás para dentro de 10 años haya unos nuevos mecanismos de obtención de energía limpia. Como siempre, vamos tarde en el proceso de la construcción histórica, ¿no? Y la reforma que estaba planteando, ya lo platicábamos ya en sobremesa con Agustín, pues viene en el artículo 27 y cualquier persona puede checar la Constitución en la página del Congreso. Sí. Y ahí establece cuándo son las últimas reformas. Y esta reforma en la que se incorpora el litio y otros minerales como bienes de la nación, pues es una reforma que se hizo en 1960. Entonces, bueno, pues eso deja claro que el presidente de la República no tiene conocimiento, no hay un equipo técnico que le explique con claridad las cosas, ni las implicaciones técnicas o jurídicas que pudiera tener esta circunstancia. Eso es lo que nos faltó comentar en la entrevista que tuvimos con nuestro amigo Agustín Guerrero respecto al tema de la reforma energética y el litio. Perfecto, muy bien, lo que me estás comentando, Edgar. Oye, y hablando de otro tema, bueno, ya después de que se dio el asunto de la consulta de revocación de mandato, el presidente en la mañanera, bueno, como siempre ya sabemos, da a conocer los temas más importantes a su parecer, y uno de los temas fue la presentación de la iniciativa de reforma electoral, y ya digamos que en términos generales ya sabemos algunos de los puntos más importantes que trae esa iniciativa. Sin embargo, también el bloque opositor que está encabezado por tu partido, por lo que es el PRI, está el PAN, está el PRD, ya presentaron también como le llaman, ¿no? La contrarreforma electoral. Platícanos un poquito de este tema, porque bueno, hay algunos puntos que yo creo que vale la pena que todo el auditorio los conozca. Bueno, el PRI, la coalición de PRI-PAN-PRD aún no presenta el proyecto en su conjunto. Son una serie de reformas. Sí se han hecho declaraciones respecto a la propuesta que presentó el presidente de la República. Pero en realidad, bueno, de entrada, el presidente ya sabe que no le va a alcanzar los números para su reforma constitucional. Ajá. Sin embargo, la está lanzando para generar un ejercicio discursivo a su favor y a favor de su bancada en el Congreso. Ya viste que se hizo una campaña de desprestigio hacia los diputados que votaron en contra de la reforma energética. Traidores a la patria, ¿no? A la patria. Sí, en realidad, pues el presidente es muy bueno para generar polarización. Él se mueve muy bien en las tormentas, en las dinámicas de controversia. Le gusta causar polémica. Incluso tú has seguido sus mañaneras. Él hace mención y hace una risa bastante sarcástica cuando refiere a generar polémicas, a que es necesario generar polémica en algunos temas y ponerlos en la controversia. Ajá. Es muy bueno para esos temas. Es una persona que ha crecido en
en la estridencia política. Es muy bueno para generar estridencias políticas y creo que la reforma electoral es parte de ello. Él plantea primero cambiarle al INE, cambiarle el nombre, ¿no? Que va a ser el encargado de las elecciones y de las consultas. Pero ahí hay un tema importante. Él estaría tratando de concentrar las elecciones locales, porque desaparecen los soples, los organismos estatales. Sí. ¿Te acordarás que en la reforma pasada los organismos electorales eran autónomos y coordinaban las elecciones en los estados? Y se cambiaron y se le dio fuerza al INE para que fuera él quien los coordinara. Ahora los desaparece. La propuesta que él hace, desaparecen los organismos electorales estatales. Ajá. Y el INEC, que es como lo denomina él, sería el encargado de las elecciones estatales. Esto es una centralización. Y cuando ellos eran gobierno, se pedía que se descentralizara el ejercicio del gobierno y que se les diera las facultades a los organismos estatales. Está contrario a una lucha histórica de su partido, en primera instancia. También plantea que los consejeros del INE, que actualmente son 11, se reduzcan a 7, y que los representantes del tribunal, los magistrados del tribunal electoral, sean electos mediante votación popular. Entonces, esto es un tema pues bastante complejo, porque pues estamos hablando de que son organismos especializados, son organismos técnicos especializados, tanto el INE como el tribunal. El perfil de las personas que se encuentran en esos espacios debe ser totalmente especialistas en los temas en materia electoral y en materia de impartición de justicia sobre las elecciones, ¿no? Sobre el tema electoral. Entonces, convertirlo en un proceso de elección, en donde se presentarán planillas para someterlos a votación, pues se politiza la justicia y se politiza el árbitro. Hasta el día de hoy, desde la construcción del Instituto Electoral, desde el IFE hasta esta última reforma que se convierte en INE, pues el organismo se ha ido fortaleciendo. Cada vez es más ciudadano, cada vez es más democrático. Al tener 11 consejeros y ser un órgano colegiado, las decisiones son más difíciles de construir y obligan al diálogo. Al ser 11 consejeros, es más complejo que pueda una sola persona utilizar todo el poder. Y actualmente, bueno, él plantea que sean 7, se disminuyen, se centraliza y volveríamos a los esquemas de antes, ¿no? En donde el presidente de la República es quien manda. En el tema del tribunal y del INE, bueno, pues ya el tribunal ni se diga, porque al someter a votación a los magistrados, a los magistrados del tribunal, pues estás politizando totalmente la política, ¿no? Porque ya no irían personas con un perfil técnico, sino con un perfil totalmente afín a quien los propuso y obedecerían a quien los propuso, más que ser organismos técnicos que llevarían a la discusión las resoluciones de los conflictos post-electorales. Él plantea que sean unas listas de 60 nombres, 20 los propondría el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial otros 20, 10 la Cámara de Diputados y 10 el Senado. No hay una reglamentación respecto a cómo se propondrían, pero ahí se genera un conflicto. ¿Cómo construyes esas listas al interior de cada uno de esos organismos? Evidentemente ahorita tiene él la mayoría en ambas cámaras, pues le convendría proponer esas listas de parte de ellos, ¿no? De entrada ya tendría allí en orden de prioridades en primeros lugares a las propuestas de su grupo parlamentario mayoritario, que actualmente es el de Morena. Proponen reducir la Cámara de Diputados de 500 a 300 y el Senado de la República de 128 también propone quitarle 32 espacios. Esto pudiera parecer bueno, pudiera parecer importante. Te acordarás que cuando Enrique Peña Nieto gobernaba, el PRI planteó un proyecto similar,
en donde decíamos, el eslogan era no más pluris. Ajá. Y se hicieron una serie de colecta de firmas, en donde se proponía que hubiera el ejercicio de eliminar 100, de los 200, eliminar 100 plurinominales, a lo que la oposición en ese entonces, ellos, se opusieron, valga la redundancia, porque decían que se les quitaba representatividad. Entonces, hoy como gobierna, plantea no solamente quitar 100, quitar a los 200 diputados plurinominales. De un jalón. Que esto afectaría, ¿mande? De un jalón. Sí, de un jalón. Que esto afectaría a los partidos satélites alrededor de él, al PCI, al Verde, al PT, porque también ellos tienen una parte importante de diputados plurinominales. Ellos van a ser los primeros que se van a oponer, porque son partidos minoritarios que tuvieron una sobrerepresentación. Entonces ellos van a ser los primeros en oponerse. A ver, aguántame un momentito, me tengo que ir a la primera pausa y ahorita regresamos con este tema. Vamos a la primera pausa, estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, regreso. WowMX.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, platicando con Edgar Mendieta del Partido Revolucionario Institucional, platicando acerca de los temas más importantes de la agenda nacional de las últimas semanas. Nos está platicando algunos puntos importantes de la reforma de corte electoral que mandó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Te escuchamos, Edgar, con el punto que te interrumpí, de las plurinominales. Sí, amigo, a la orden. También plantea eliminar los diputados plurinominales en los congresos estatales y en los ayuntamientos a los regidores. O sea, es decir, plantea desaparecer a las minorías. Sí. En el contexto nacional. Recordemos que la representación de los plurinominales es justamente para darle voz a las personas que votan por una opción diferente a la tuya, sea quien sea el partido gobernante, que haya representación de las minorías. Es decir, el partido X, partido no gana la elección, pero tiene un nivel de votación importante, entonces es darle voz a esas minorías que votaron por una opción diferente. Y él lo que plantea es que solamente el que gane, gana todo, y el que pierde, pierde todo. Lo cual en una democracia no tendría que ser así, porque también se le tiene que dar voz a las voces minoritarias, a las voces que no están de acuerdo al partido en el gobierno, independientemente cuál sea, porque en México hemos tenido ya la alternancia y eso tendría que obligar a quien gobierna, a quien propone las reformas, a tener una visión más institucional y más democrática, y él está teniendo una visión más para construir una dictadura. Plantea limitar el financiamiento público que actualmente se entrega a los partidos políticos para que solamente pueda ser utilizado en las campañas, en las épocas de campaña. Y eso podría sonar importante, podría sonar interesante. Te acordarás que en el 2017, cuando fue el sismo, que fue un tema muy sonado y que se planteó que los partidos no tuvieran financiamiento, el PRI fue el único partido que entregó sus recursos, que entregó el 50% de sus recursos a la tesorería de la federación. Y Morena creó un fideicomiso, que por cierto fue sancionado, y que no se utilizó el recurso en el tema del apoyo a los damnificados del sismo.
sí, sino que más bien fue un carrusel y un escándalo allí que incluso tiene señalados a varios de sus funcionarios de primer nivel que estuvieron en ese tema de ese carrusel de recursos en efectivo que se manejó por el tema del sismo. En realidad, el tema de la disminución de los recursos a los partidos, con el manejo que él tiene de las cooperaciones, de los sobres amarillos, de los moches de Eva Cadena, te acordarás, en Veracruz, de las ligas de Bejarano, de Ponce, o sea, de una serie de personajes que saben muy bien manejar las finanzas en efectivo, pues obviamente su partido será el único que tenga acceso a recursos de índole poco transparente. Y más aquí el tema de manejo de los recursos o de quitarle recursos a los partidos es el ejercicio de transparentar el manejo de los recursos. Creo que la reforma tiene que ir, y es lo que están planteando los partidos de la coalición, en el ejercicio de transparentar el recurso, porque si no vamos a caer en un tema de financiamientos ilícitos, como lo que está pasando actualmente con Morena, sí, en Sonora, en Sinaloa, que están financiando con recursos de dudosa procedencia. En ese sentido es en lo que la reforma electoral que el presidente de la República plantea. A grandes rasgos eso es lo que están proponiendo. Oye, a ver, también para que nos quede claro, para que los que no sabemos mucho de estos temas electorales. Fíjate que, digo, tú lo sabrás de que la campaña que durante muchos años ha llevado el periodista Pedro Ferriz de Con, en relación igual al asunto de las plurinominales, ¿cómo poder entender, o más bien, cómo podemos explicarle a todo el público que nos está viendo este asunto cuando primero Pedro Ferriz se oponía a las plurinominales, decía, no, ya hay que acabar con las plurinominales? Recordarás, inclusive ahí en sus espacios hacía sus campañas a través de redes sociales también, y en esta ocasión, en ese punto en particular, bueno, en general está en contra de toda la reforma del presidente López Obrador, pero dentro de todo lo que está en contra está incluido también lo de las plurinominales. Entonces, nada más para que nos quede claro, por ejemplo, en ese caso, ¿cómo entender que antes estabas en contra, vamos, o sea, que no está a favor de las plurinominales? Es a lo que quiero llegar. Mira, el tema de las plurinominales siempre ha sido controversial. Creo que el Congreso no se ha profesionalizado, los escándalos que siempre hay allí, la falta de nivel de muchas y muchos de los que ahí se encuentran. Nivel me refiero a capacidad política de operación, de discusión, de debate, de argumentación. Sí. No lo digo en términos peyorativos, porque pues al final el Congreso representa a la ciudadanía, es un reflejo de nuestra ciudadanía. Pero respecto al tema de los plurinominales, existen 200 diputados que son votados por listas, y eso ha sido lo que ha ayudado también en gran medida a que se logre el congresos paritarios, porque se obliga a que haya una lista de 50% hombres, 50% mujeres, 50% jóvenes, 50% adultos, que ayuda a que haya representaciones de las voces, incluso afrodescendientes, afromexicanos, comunidad lésbico, gay, LGBT, etcétera, para que haya representación de los grupos que ordinariamente no son representados en el Congreso. Entonces, la vía plurinominal ha sido un espacio para representar a los grupos que actualmente no se encontraban representados, o que en las últimas décadas no se encontraban representados en el Congreso, pero que existen, y eso ha ayudado a que se impulsen agendas que históricamente estaban abandonadas, como el tema de las comunidades de diferentes preferencias sexuales, como la lucha de los afromexicanos, que no estaban teniendo reconocidos tampoco sus derechos, y una serie de situaciones, el tema de la lucha de las mujeres, la violencia, el feminicidio, etcétera, que se ha ido impulsando por legisladores que llegan al Congreso por la vía plurinominal, porque son conocedores de esos temas, porque ha sido una lucha histórica como luchadores sociales, etcétera. Entonces, quitar a los plurinominales sería, obviamente, el discurso del ahorro de recursos, de la disminución de recursos, siempre es popular. Tú dices, es que el Congreso gasta mucho.
pues habría que revisar el ejercicio del gasto del Congreso, más que eliminar a los plurinominales. En México, desafortunadamente, las tónicas que utilizamos es que si le duele la cabeza, entonces cortémosle la cabeza, ¿no? En lugar de buscar la razón por la cual le está doliendo la cabeza. Y así pasa con los organismos, y así lo ha hecho el presidente. Entonces, hay corrupción, eliminemos tal instancia. Hay mal ejercicio, eliminémosla, en lugar de irla perfeccionando. Y aquí, en este caso, los plurinominales probablemente sean muchos. Yo creo que, pues, en la representación de un país con 190 millones de habitantes, considerando a todos los que hay en la República. Por cierto, también los migrantes. Muchos migrantes han accedido a la representación en los congresos a través de figura del diputado migrante por la vía plurinominal. Ajá. Entonces, sí es un tema de relevancia. Los diputados de representación proporcional, o los plurinominales, son importantes para ir marcando agendas de grupos que no están representados en el Congreso. Sería un grave error eliminarlos. Probablemente entrarle a la discusión de disminuirlos, valdría la pena hacer esa exploración, pero como te digo, en una representación de más de 100 millones de habitantes en el país, pues sí se vuelve complejo encontrar una medida de eliminación o la justa media, ¿no? Sí. Por otro lado, en el Senado de la República, pues la representación de los plurinominales también tiene que ver son 32 los diputados plurinominales, porque entra el de primera minoría, el que queda en mejor segundo lugar, y para darle voz también a las minorías, sí. Y la representación proporcional de los 32, la lista de los diputados, de los senadores que cada partido ingresa, pues también para que haya una representación a nivel estatal. Ese es a grandes rasgos el tema de los plurinominales. No sé si logré ser claro. Perfecto. Si quieres, vamos a la siguiente pausa y ahorita nada más yo creo retomamos dos puntitos ahí sobre los plurinominales. Ya lo sé, amigo. Perfecto, vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. WowMX.tv. Regreso en la tercera parte de Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes de Tele TV, platicando con Edgar Mendieta del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, acerca de los plurinominales, la verdad es que es un tema yo creo que amplísimo. Ya nos quedó claro algunos puntos que nos está compartiendo nuestro buen amigo Edgar Mendieta. Y bueno, yo creo que, a ver, ¿tú cómo verías el asunto? Que es un tema, digo, nos queda claro que todo es un tema polémico, pero también podríamos decir que es un tema distractor, porque a final de cuentas también a ellos les afecta. Uno de los que recuerdo, ahorita nada más del primero que se me viene a la mente es Fernández Noroña, que también ya reclamó el asunto de los plurinominales, precisamente por lo que tú decías hace rato, ¿no? O sea, les pega a los partidos satélite, a los partidos pequeños, y obviamente partidos como el PT, pues obviamente que les va a pegar con todo. Entonces, ¿no será un tema distractor más que otra cosa, sabiendo de que no va a pasar, sabiendo que pues también gente que los apoya, partidos que los apoya van a estar en contra? O sea, nada más es como, a ver, vamos a hacer la finta para ganar tiempo. No sé cómo lo ves tú. Sí, amigo, indudablemente es un tema mediático, como cada día saca el presidente en la mañanera. Evidentemente no hay los consensos, difícilmente los partidos que lo están apoyando irán a favor de esa reforma, que sería interesante verlos, que sería interesante ver votarlos, y que sería interesante escuchar las opiniones de
de cada uno de esos partidos que lo apoyan. Creo que el mensaje que envió el presidente cuando el titular de aduanas y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera son los que presentan la iniciativa en materia electoral, pues retrata con claridad el asunto, ¿no? No la presentó la Consejería Jurídica, sino la presentaron quienes se han encargado de generar las venganzas. Pablo Gómez quería sancionar a la gente, tú te recordarás el tuit en el que decía que se sancionara a las personas que no votaron en la pasada consulta sobre la revocación de mandato, y bueno, pues el titular de las aduanas, creo que pues por competencia no corresponde a él la discusión de ese tema, considero yo, pero bueno, es un ejercicio de distracción, evidentemente no va a pasar, sabemos que está muerta. Por allí vi un cartón muy interesante en el Financiero, creo, que hacían la parodia allí de Pablo Gómez y de Duarte, diciendo que estaba muerta la reforma, y Pablo Gómez le decía, no importa, solamente que aparente estar viva. En realidad es algo que no va a suceder, es algo que genera, como tú bien dices, distracción, mientras el país se está cayendo a pedazos, más feminicidios, más violencia, más masacres, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que no es un tema que vaya a suceder. Perdóname, adelante. No, por supuesto. Oye, fíjate que nada más retomando dos puntos, acerca de las plurinominales, acerca de los migrantes los mencionados en el bloque pasado. Yo tuve la oportunidad de platicar con un líder migrante que está con Morena actualmente, que es Jorge Mújica, que estuvo como diputado federal. Digo estuvo porque ahorita ya no está como diputado, porque era suplente, pero entró más o menos como, ¿qué te gusta? Un mes y medio máximo estuvo chambeando. Y lo rescatable de la plática con Jorge, porque tengo muchos años de conocerlo, él como líder migrante y yo como estaba yo muy metido en ese tema de los migrantes, resulta que me decía que cambió totalmente su percepción en general, de todo el Congreso, porque decía, no, bueno, yo era como muchos que tenía la idea que pues los diputados no trabajaban. Dice, no, dice, en este tiempo que llevo trabajando, dice, salgo de donde me estoy quedando a dormir, dice, salgo a las 8 de la mañana y regreso como a las 11, 12 de la noche. Dice, ya me quiero regresar a Chicago. Y lo decía, digo, o sea, riéndose y todo, pero lo decía muy en serio. Dice, no, dice, la verdad es que mis respetos para todo, dice, ahí sí dijo, no solamente de Morena, dijo, mis respetos para todos los diputados, porque la verdad es que trabajan muchísimo. Dice, la gente no lo ve, pero sí trabajan muchísimo. Tiene sus puntos, obviamente, como todos tienen sus puntos de vista, más coincidencias, obviamente, con Morena. Pero quería sacarlo a colación precisamente por el tema de los migrantes también, que pues, le entraron al Congreso, y creo que eso ha sido un gran logro por parte del Congreso también en legislaturas pasadas. O sea, no es algo que venga de un tiempo muy corto, de un sexenio, no, viene de muchos años atrás, y hay que reconocer también el trabajo que se ha venido realizando a lo largo de muchos años, y pues obviamente eso solamente se logra con consensos, con hacer política, con platicar, independientemente de los colores, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo menciono porque es querer quitar así como dices, de golpe y porrazo. Por ejemplo, en el caso de las plurinominales, pues habla de que no estás valorando también el trabajo de muchos legisladores que han pasado con esa figura, que han estado con esa figura y que han hecho grandes aportaciones también al Congreso mexicano. Sí, amigo, desafortunadamente el golpeteo a las instituciones no permite ver la bondad de las cosas que están sucediendo, ¿no? El Congreso tiene una representación plural, tú entras al Congreso de la República y conoces, ves diferentes estratos sociales, diferentes orígenes, diferentes regiones, conoces al país, tú puedes ver al país reflejado en el Congreso de la Unión, independientemente de las filiaciones políticas, ¿no? O ideológicas, pero tú puedes ver con claridad cómo en el Congreso están representadas efectivamente todas las voces del país, y los ejercicios de avance en materia de reformas, pues la mayoría, no podemos decir que todos, pero la gran mayoría son impulsados justamente por los diputados plurinominales, que en la mayoría ya tienen experiencia, que son especialistas en algunos temas,
porque muchas veces los diputados de mayoría son por primera vez diputados, ¿no? Entonces van aprendiendo, la curva de aprendizaje que van teniendo ellos es un poquito larga, y en el argot del Congreso dicen, bueno, el primer año es para aprender, Ajá. el segundo año es para participar, y el tercer año es para la proyección política futura. Entonces, el trabajo efectivo del Congreso sería nada más del segundo año de esa legislatura. Sin embargo, el ejercicio que los plurinominales hacen es que aportan su experiencia para ir empujando los temas de la agenda nacional. Y si tú te das cuenta, los plurinominales son, en la gran mayoría de los plurinominales son los que llevan la discusión en cada uno de los partidos políticos representados en el Congreso, no de uno u otro partido en particular, sino la discusión en general en los congresos, tanto federal como estatales. Entonces sí es importante la figura, y yo creo que más bien se requiere un ejercicio de comunicación eficaz para que los congresos muestren el trabajo y el avance que se va haciendo en cada una de las legislaturas, porque indudablemente cada legislatura aporta al andamiaje jurídico del país. Muy bien, como experto en la materia que eres de la política, de la Constitución, como abogado que eres también, bueno, también explicarle de favor a todo el público el asunto de la figura o del concepto, como le quieras llamar, que ha mencionado el presidente en cuanto a la traición a la patria. O sea, ese es algo, pues a lo mejor lo primero que pensaríamos, si no conocemos mucho también, el asunto de la traición a la patria es algo que se le ocurrió, ¿no? Seguramente se le ocurrió así, fue una puntada, pero fue una puntada que salió ¿de dónde? La figura nada más ahí de traición a la patria. Bueno, la Constitución refiere el delito de traición a la patria. Ajá. Y el Código Penal. Y es un tema se ve pena de prisión de 5 a 20 años y multa de hasta de 25,000 pesos a quien sin cumplir las disposiciones constitucionales se libre ejecute tratados o pactos de alianza ofensiva con algún estado que produzcan o puedan producir la guerra de México con otro, o admitan tropas o unidades de guerra extranjeras en el país. Entonces, este delito tiene que ver más con que nosotros, como ciudadanos mexicanos o alguna autoridad, algún funcionario en el ejercicio de sus funciones, ayude a otro país a que se cause una afectación económica, política o social a nuestro país, ¿no? Que hubiera un ejercicio de facilidades para generar una invasión, o facilidades para que se perdiera territorio, o facilidades para que se haga un nuevo gobierno. Ajá. Auspiciado por un gobierno extranjero. Eso es a grandes rasgos el tema de la traición a la patria. No pensar diferente al presidente. O sea, pensar diferente al presidente no es traición a la patria, es representar a las personas que votaron por ti. Entonces, cuando él dice que eres traidor a la patria, es más un tema discursivo que les ha resultado bien a él y a... Una buena narrativa, ¿no? Digamos. Sí, claro. Indudablemente el tema de traición a la patria suena fuerte y es un tema discursivo que utilizaban cuando eran oposición. Ajá. Gritaban en las tribunas, traidora a la patria, traidora a la patria. Sin embargo, cuando el presidente de la República lo dice, cuando lo dicen en el máximo púlpito que se ha convertido hoy las mañaneras, cuando lo dice todo el aparato de Estado, pues tiene una connotación diferente, porque lleva una fuerza, y lleva la fuerza implícita del ejercicio del gobierno y del poder en su totalidad. Entonces, eso genera un riesgo, y eso genera incluso riesgos de violencia. Ya ha pasado con algunos diputados que han tenido ejercicios de violencia ahí de algunas personas que los ven y les gritan traidores a la patria, y ya se les ha presentado allí situaciones que pueden salirse de control. Yo creo que esa palabra debe de ser utilizada con cuidado si quien la dice es el presidente de la República. No es la misma repercusión cuando se grita en una arenga, cuando se grita en la tribuna del Congreso al calor de una discusión sobre un tema en particular, cuando a diferencia de que se haga una campaña institucional. Valdría la pena que hicieran la presentación de las denuncias, que hagan la presentación de las denuncias como traidores a la patria, y que el órgano jurisdiccional resuelva si es que es realidad que son traidores a la patria los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica. Creo que discursivamente les está funcionando. ¿Te acordarás cuando le gritaban a Peña Nieto asesino? El tema de Iguala. Sí. Y hoy, asesino, el Estado los mató, como una narrativa discursiva, en el discurso de odio que ellos estaban construyendo. Y hoy
pues no se le puede atribuir al presidente de la República un solo asesinato. Aunque, por ejemplo, el tema de Celaya, al chico, al estudiante, lo mató un elemento de la Guardia Nacional. Elemento de la Guardia Nacional en el ejercicio de sus funciones. Sí. En el estricto sentido, es un asesinato de Estado, ¿no? En el estricto sentido, es responsable el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Podría hacerse un discurso de que el presidente de la República es asesino. Sin embargo, la oposición, entendiéndola como la coalición, pues en un ejercicio de responsabilidad no ha dicho eso. Sin embargo, en el tema discursivo, en la polarización y en el odio, el presidente lo ha hecho, ¿no? Claro. También el tema de lo que sucedió con la línea 12, que han sido negligencias de funcionarios públicos que hoy están en primer nivel, y que el presidente dice, no hay que ser mezquinos y no hay que politizar esa situación, ¿no? Cuando ellos crecieron en un discurso político de odio, y que incluso lo están replicando en el tema del Congreso con el asunto de los traidores a la patria porque votaron diferente a ellos. Muy bien, vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. WowMX.tv. Estamos en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Edgar Mendieta del Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, qué bueno que mencionabas el tema, porque esa es una de las dos cosas que queremos platicar contigo en este último bloque. El primero, bueno, pues ya sabemos, se cumple un año de este trágico accidente de la línea 12 del metro, y donde, si no mal no recuerdo, murieron 26 personas. Y bueno, hasta y a la fecha, y más los heridos, y obviamente familias pues totalmente las hicieron pedazos, o sea, cuando sus seres queridos se murieron en este medio de transporte público de la Ciudad de México. Y bueno, a la fecha no se ha detenido a nadie, se ha señalado obviamente, inclusive creo que el juicio se aplazó hace algunos días. Y bueno, se metió en el terreno político, en las descalificaciones. Pero más allá de eso, pues familias, te digo, destrozadas, y todavía hay muchas familias que no les han resuelto absolutamente nada. Bueno, a un año, pues está impune el asunto. ¿Tú cómo lo ves? Pues sí, amigo, es una total impunidad. Ese tema, bueno, para las personas que no conocen la Ciudad de México, no conocen esa zona, sí, tu público, la línea 12 del metro, pues entra esa última zona hacia Tláhuac, que es un lugar de un estrato social, de gente muy trabajadora, de gente de una zona que se construyó para personas, pues valga la expresión así, de escasos recursos. Es unas zonas de alta marginación, zonas de alta y muy alta marginación en la Ciudad de México. Sí. Y ese tren, pues esta línea 12 ayudaba a que las personas trabajadoras pudieran entrar a la Ciudad de México, al centro de la Ciudad de México, sin tener que pasar 2 o 3 horas de traslado, ¿no? De su vida, 2 horas de ida y 2 horas de regreso, 4 horas de su vida útil en el transporte público. Era una obra indudablemente necesaria. Sin embargo, desde su construcción, tú te acordarás, y quedó documentado por ustedes, los reporteros, que se planeó mal. Te acordarás que en un inicio se planteaba que fuera subterránea, para que tanto la avenida Tláhuac, que es por donde está su trazo final, pudiera ayudar a desplazar vehículos
y que no se recortara el espacio y que por debajo pudiera trabajar sin afectar viviendas que ya estaban allí y que no habían hecho un ejercicio adecuado el gobierno en turno, que en ese entonces correspondía a Marcelo Ebrard, no había logrado hacer los ejercicios necesarios para la indemnización de los predios y que se pudiera hacer el trazo. Desde el inicio de la construcción de esa línea hubo conflictos sociales, cierres de avenidas y demás. Entonces, y como aparte era muy caro hacerla subterránea en toda esa zona, por la geografía del lugar, optaron por hacerla aérea. Sí. Sin embargo, salió mucho más caro hacerla aérea y la construcción fue de muy mala calidad. La gente desde el inicio denunciaba que la obra era muy mala, que no estaba cumpliendo con las necesidades del servicio. Pues estaba pasando algo muy similar con el asunto del Tren Maya. La gente decía que eran zonas de minas, Ajá. eran zonas de asentamientos, zonas fangosas, zonas que iban a generar en la construcción hundimientos o desniveles, ¿no? Y que pondrían en riesgo que fuera aéreo el asunto. Sin embargo, pues el gobierno no lo escuchó, hicieron la línea aérea, no indemnizaron predios, entonces el trazo, las curvas, no sé si tú has tenido o tuviste la oportunidad de subirte a esa línea, pero hay momentos en las curvas que sientes tú que te vas a salir, que se va a salir el tren, que tiene que bajar la velocidad. ¿Cómo se dice? Se siente como el chicotazo. Sí. Sí, sientes tú que, o sea, el operador tiene que bajar la velocidad del tren para que pase por esas curvas y la fuerza centrífuga no vaya a sacar del carril al tren. La verdad es que se haya colapsado esa zona ya era un asunto que todo el mundo sabía que podía pasar. La titular del Ejecutivo en la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, lo sabía. Mancera lo sabía y él trató de hacer mantenimiento, logró brincar su sexenio haciéndole mantenimiento al tren. Sin embargo, bueno, pues en este último sexenio, la doctora Claudia Sheinbaum consideraba que dar mantenimiento era limpiar, era pintar, y eso no es mantenimiento. Mantenimiento era evitar que se cayera esa obra mal hecha por parte del mismo gobierno de ellos. Y sin embargo, bueno, pues ahora lamentablemente fallecieron 26 personas y como tú bien dices, les cambia la vida a esas familias. 100 heridos, que también en esos heridos, muchos de ellos no podrán volver a trabajar, tienen incapacidad permanente total y que no hay quien les pague sus indemnizaciones, que no ha habido ningún detenido. ¿Te acordarás tú que la titular de la directora del metro decía, bueno, yo solamente soy la directora? O sea, ella también no tuvo ninguna responsabilidad en este ejercicio, no logró acreditar que se estuviera haciendo mantenimiento correctivo en esta último sexenio, y duró allí muchos meses hasta que fue insostenible por muchos movimientos sociales y políticos, y después de varios meses la doctora Sheinbaum decidió removerla del cargo. Sin embargo, bueno, al día de hoy los dos presidenciables, dos punteros presidenciables para el presidente de la República, Marcelo Ebrard y la doctora Claudia, son parte de los responsables del tema de la línea 12, y sin embargo, bueno, pues una total impunidad. No hay un solo detenido, 26 Exacto. muertos y no hay un solo detenido. No hay claridad en las investigaciones. Ya se culparon a los pernos. Allí, de manera extraña, el ingeniero Carlos Slim salió a tener una negociación muy discreta con los familiares de las víctimas. Las víctimas están teniendo una demanda fuera del país para que pueda tener mejor resolución. Sí. No confían en las autoridades del país. Y bueno, yo creo que falta mucho por ver por el tema de la línea 12. Desafortunadamente, bueno, pues el aparato de Estado está operando para que no haya una sola afectación tanto a Marcelo Ebrard como a la doctora Claudia Sheinbaum. Muy bien. A ver, Edgar, en estos últimos 4 minutos que nos quedan, ¿cómo está tu partido, el Revolucionario Institucional? Digo, con todo lo que ha pasado, indudablemente en este tipo de situaciones, algunos partidos, algunas figuras se fortalecen y empiezan a crecer. ¿Tú sientes de que tu partido se ha fortalecido o sigue igual o está en crisis, o si están empezando a surgir los liderazgos que pueden figurar como futuros candidatos en el
2024? ¿Cómo ves en términos generales? Mira, en términos generales, yo no creo que el partido esté en crisis, pero yo sí creo que necesita un ejercicio de fortalecimiento más contundente. El presidente del partido, Alejandro Moreno, ha hecho señalamientos muy fuertes, sin embargo, creo que no se han logrado replicar. Creo que nos falta, como partido, consolidar un ejercicio de comunicación social más eficaz. Yo lo he comentado varias veces. Hay muchas voces con fuerza en el Congreso. La voz de la diputada Cintia López Castro, no sé si tú la has seguido, la has escuchado. Sí, cómo no. Ha sido una voz muy fuerte en el Congreso Federal, que se ha opuesto fuertemente, que ha debatido con argumentos. El diputado Pablo Angulo, que también es un joven diputado que ha hecho trabajo importante. En el Congreso de la Ciudad de México está don Ernesto Alarcón, Mónica Fernández, que han hecho señalamientos muy puntuales en el Congreso de la Ciudad para protestar por los ejercicios de gobierno, o por las indolencias del gobierno de la República y el gobierno de la ciudad. Creo que el tema del partido va agarrando rumbo. Indudablemente le falta al partido sacudir a muchas personas que solamente estaban por lo que el partido les podía dar o brindar, pero no le están aportando ellos nada al partido. Creo que se requiere construir. En Puebla se están renovando los 217 comités municipales a nivel territorial. Creo que se va a lograr, por lo menos la meta es lograr 200. Creo que se está haciendo en Hidalgo, la campaña de Carolina Villano está siendo muy importante, está siendo bastante fuerte, está en empate técnico. Yo creo que al partido le está yendo bien. No podría decir que vayamos a tener muy buenos resultados en todas las elecciones que se están jugando en este periodo, pero creo que vamos a tener un ejercicio de consolidación y estamos fuertes rumbo al 2024. Muy bien. Oye, nada más para rematar, y obviamente en nuestra próxima participación que tengamos contigo lo podemos ampliar el tema. ¿Mantienen o no? Digo, yo sé que es muy, relativamente pronto, todavía está muy lejos la elección en el Estado de México, pero así a bote pronto, ¿tú cómo ves? ¿Sí se tienen las condiciones para mantenerla o no? Yo creo que sí. Yo creo que el Estado de México es un bastión importante de votos para el PRI. Yo creo que es un bastión importante en el ejercicio de gobierno. Morena ha causado decepción. Alejandra del Moral es una dirigente joven, muy combativa, muy trabajadora. Es una mujer muy trabajadora, la dirigente del partido en el Estado. Alfredo del Mazo, yo creo que ha hecho un papel sin estridencias, ha hecho un papel bueno. Creo que ahí se asienta una base política tradicional bastante fuerte, bastante importante. Yo creo que el Estado de México es por necesidad, es fundamental, y de supervivencia del partido creo que es fundamental que se haga un trabajo importante, que se seleccione un buen candidato y que haya unidad en el partido. Yo creo que al PRI solamente le gana el PRI, pero al PRI unido nadie le gana. Creo que eso es un tema importante. Si tú te das cuenta, y lo he mencionado en varias entrevistas, en varias reuniones y varios debates, que a quien le ha ganado al PRI con otros nombres, pues son priistas. Son priistas. Entonces aquí creo que se tiene que hacer un trabajo de bastante tejer fino, bastante filigrana, y poder tener un candidato de unidad que ayude a consolidar el proyecto en el Estado de México. Muy bien, pues ahí en próxima entrevista ahí platicaremos más a fondo este tema, porque está muy interesante para saber si van solos, van en coalición. La verdad es que está bueno el tema. Muchísimas gracias, Edgar. Sí, está bien. Estamos a la orden, amigo. Gracias a ti y un abrazo a todo tu público. Muchísimas gracias, Edgar, y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos.
wowmx.tv.